Compañeros, compañeras, estamos por iniciar la tercera sesión de este seminario, más allá de Marx, pesquisas y digresiones. La mesa que hoy nos ocupa, que es un tema sobre historia, todas las historias, la historia, tiene un panel, como ha venido siendo costumbre desde que iniciamos, un panel de lujo, aunque aquí dice que es Francisco Pineda. Yo no soy Francisco Pineda, yo soy Ramsés. Voy a moderar la mesa y me voy a permitir en unos minutos presentar a los compañeros que hoy nos acompañan y que van a ser nuestros ponentes del día de hoy. Evidentemente a Francisco no lo voy a presentar porque no ha llegado, esperemos que lleguen un rato y si no, pues tenemos suficiente con los que están. Francisco Pérez Arce Ibarra es economista de formación, hijo del 68 mexicano, novelista destacado, y aunque yo le puse en los bordes historiador, lo cierto es que es bastante historiador, y desde el 2012 es bloguero, ha estado ensayando en esto de los blogs. Ha sido profesor de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1978, y desde 1978 es investigador en el INAH. Es autor de varios libros y ensayos, como A Muchas Voces, que salió en 1988 y 1994, el año que nos persigue y que ciertamente nos persigue hasta hoy, que ese salió en 1995. Prolífico novelista, hay que seguirle los pasos en la trilogía Fin de Siglo, que inició con Hotel Balmori en el 2004, continuó en Septiembre en 2010 y remató recientemente con Shutterstock en 2012, publicado por Itaca, que por cierto es una casa editorial que también es la que fomenta o está impulsando el seminario que hoy nos ocupa, junto con la UAM Xochimilco. Pueden seguirlo en su blog Considerando en Frío, llamado así por el primer verso de un poema de César Vallejo, y vale la pena echarse una vuelta por el blog que tiene Francisco Pérez Arce. De Pedro Salmerón hay un currículum en el internet que yo tuve la desgracia de bajar y que ahorita ya básicamente rayó. Yo creo que valdría la pena presentarlo como de una manera informal. Por lo que he podido seguir de Pedro, me parece que es una persona que se ha estado especializando en temas de la Revolución Mexicana, tiene mucho interés sobre el villismo y la división del norte, y sobre eso están versando sus últimos libros. Por cierto que aquí al fondo van a poder encontrar uno de ellos a un precio muy económico, 20 pesos si no me equivoco, es mentira, que es 1915, México en Guerra, de Editorial Planeta, que por cierto no es tan buena como Itaca. Bueno, como conocen la dinámica, generalmente ocupamos 20 minutos por cada expositor. Después se le da la palabra a Armando Bartra, que no he presentado porque el seminario gira en torno a él y se ha hecho suficiente presentación, no necesita presentación, dicho sea de paso. Y tomados los 20 minutos, 20, 30, vamos a darle después la palabra a Armando y finalizamos con una ronda de preguntas para aquellos que gusten intervenir. Si gusta iniciar Pedro Salmerón, le damos la palabra. Muchas gracias. Me honra enormemente la invitación que me hicieron llegar para estar en este coloquio a través de David Moreno, que aquí está. Y debo decir que sufrí para pensar, para saber qué era lo que iba a decir aquí. Había tantas cosas de las que se podía hablar, tantos temas, tantas vueltas que darle. Finalmente, Armando Bartra ha trabajado sobre tantos temas tan distintos aparentemente, que no sabía qué hacer, y entonces a lo mejor ni siquiera voy a hablar de Armando Bartra, sino de una suerte de corriente historiográfica que descubrí en estos días, precisamente leyéndolos, o releyendo, mejor dicho, los libros de Armando que yo quería traer a colación. Descubrí que a lo mejor nos hemos equivocado al llamar así esta corriente, y que yo mismo, y que a lo mejor hay que reflexionar sobre ella. Entonces lo que les voy a presentar son una especie de notas de trabajo hacia otra cosa que voy a empezar a hacer, yo creo, a partir de ahora, ¿no? ¿Qué es esto? En los últimos meses, la lectura de la historiografía crítica de diversos revisionismos históricos fuera de México
me ha llevado a preguntarme si no hemos inventado un revisionismo mexicano. Los analistas de esta corriente del revisionismo, todos los analistas del revisionismo se reclaman parte del revisionismo, aseguran que antes de la irrupción de esta corriente en la historiografía de la Revolución Mexicana, la concepción que dominaba en el pensamiento de los historiadores sobre la revolución era que la Revolución Mexicana, además de ser sustento ideológico del régimen que se decía emanado de ella, el priista, era una revolución popular, agraria, nacionalista y antiimperialista que confrontó a los campesinos sin tierra con los latifundistas y derrocó a un régimen autoritario y opresivo. Esta definición es de uno de los estudiosos de la corriente, Enrique Florescano. Esta explicación, o esta definición del revisionismo histórico en México, dice que la revolución, que la historia de la Revolución Mexicana empieza con los propios protagonistas de la revolución, y que son los propios protagonistas de la Revolución Mexicana los que construyen esta idea de la revolución popular y agraria y nacionalista que el régimen haría suya como propaganda ideológica, y que luego los más sólidos monumentos historiográficos a esta idea se escribirían en los años 50 y 60. Y había ya desde entonces una crítica a esta idea dominante, pero esta crítica a la idea dominante venía de la derecha, porque en las filas de la izquierda se mantenía a fin de cuentas la misma versión dominante. Pero un nuevo contexto político, nacional y mundial obligó a leer la revolución de otra manera. El movimiento de 1968, del que Adolfo Gili escribió: hubo en el 68 y sus prolegómenos un peligro o una amenaza de ruptura del orden global existente. Vistas las cosas a un cuarto de siglo de distancia, cuando escribió esto Gili, la respuesta parecería ser negativa. Vivida en aquellos años por sus protagonistas, ciertamente estábamos convencidos de lo contrario. No hubo una ruptura del orden mundial, pero sí lo que Gili llama, comillas, una ruptura en los bordes, es decir, un desafío generalizado al orden social existente. Y este desafío determinó cambios en el orden establecido, cambios que después se llamaron modernización o reestructuración. En ese sentido, la generación de 1968, dice Gili, abrió las puertas a un nuevo orden, pero no precisamente el que habían soñado o el que se habían imaginado los jóvenes rebeldes del 68. A partir de 1968, dice Immanuel Wallerstein, fueron ganando terreno rápidamente una serie de tendencias historiográficas que, si bien existían de antemano, fue a partir de entonces que se convierten en dominantes, tanto en la academia como, lo que es más significativo, en un creciente público lector. Para Wallerstein, el 68 fue una revolución peculiar que cambió definitivamente las realidades ideológico-culturales del sistema mundo. Y aunque en estricto sentido no ha habido revoluciones en los estados que conforman el sistema mundial, y que no podía haberlas si por revolución entendemos un cambio que transforma la estructura social subyacente y el funcionamiento del Estado, estas revoluciones, la del 68, sí han sido elementos muy importantes en la historia de la evolución del moderno sistema mundial. Por lo tanto, la revolución de 1968, que lo fue en el sentido anteriormente señalado, tuvo sus epicentros en Francia, los Estados Unidos, Checoslovaquia, México, Italia y algunos otros lugares, tuvo alcances y repercusiones mundiales. Y en estas repercusiones mundiales se cuestionó decididamente la hegemonía estadounidense en el mundo occidental y el aval soviético a esa hegemonía, a cambio del respeto de su dominio sobre los países del socialismo real. Pero también se cuestionó con mayor fuerza la homogeneidad de la cultura, en la más amplia acepción de la palabra, la homogeneidad de la cultura del mundo occidental y de paso la de los estados-nación, en cuyo seno empezaron a reivindicarse lenguas, tradiciones e historias diferentes. La historiografía resultante de la Revolución del 68 fue en busca de esas diferencias, hasta entonces acalladas por los intentos homogeneizadores de lo occidental en primer lugar y de lo nacional en segundo. Estas diferencias existentes, subterráneas, violentas a veces, que empezaron a aparecer en la nueva historiografía. Entonces, lo primero fue, sigo glosando a Wallerstein, el tránsito de la historia global, es decir, las historias universales centradas en Occidente, y de las historias nacionales enseñadas en las escuelas, a las historias regionales, y luego fueron la microhistoria, la búsqueda de lo subterráneo, la vida cotidiana, el género, etc.
hasta aquí Wallerstein. Estas tendencias, dicen quienes han leído a Wallerstein para analizar el revisionismo histórico en México, estas tendencias tuvieron una vida propia en cada país, y en México el combate a la hegemonía estadounidense y a una cultura y una moral que se pretendían monolíticas se tradujeron en la crítica al sistema político que asumía esas premisas y cuyas modalidades autoritarias y represivas salieron a plena luz el 2 de octubre de 68. Lo segundo, la búsqueda de lo distinto, de lo subterráneo, de las diferencias hasta entonces acalladas, apareció en forma de una vigorosa historiografía regional. La primera de estas tendencias, es decir, el combate a la hegemonía política priista en la historia, es la que llamamos, o la que han llamado quienes participaron de ella, y hemos seguido llamando las siguientes generaciones de historiadores, el revisionismo histórico de la Revolución Mexicana. Y según quienes hacen el análisis de esta tendencia, esta arrancó entre 1967 y 1973. Según una lista, la que elabora Álvaro Matute, los autores en estos 6 años, que son los parteros del revisionismo, son John Womack, Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili, Jean Meyer, Lorenzo Meyer y James Cockcroft. Y luego, añade este mismo autor, vendrían otros títulos entre los que enlista, o entre los que destaca a Friedrich Katz, François Javier Guerra, Ramón Eduardo Ruiz, John Mason Hart, Enrique Krause y Alan Knight. Y entre las historias regionales, Héctor Aguilar Camín, Romana Falcón y Carlos Martínez Asad. Puede verse que ni en esta lista ni en la siguiente aparece Armando Bartra. Y hacia allá voy al rato, ¿no? Dentro de las reinterpretaciones globales de la Revolución, hay al menos 2 grandes tendencias tan contradictorias entre sí que me cuesta a mí mucho trabajo esta idea de englobarlas a todas dentro del ámbito de una sola palabra, revisionismo histórico. Si uno lee, por ejemplo, a Adolfo Gili y el libro de la Revolución Mexicana de Jean Meyer, no puede haber 2 versiones más contradictorias y más opuestas de la Revolución Mexicana. Alan Knight, otro de los que hacen listas de estos autores y que se llama a sí mismo contrarrevisionista, menciona que entre los que se atrevieron a generar interpretaciones globales de la Revolución, cito, Jean Meyer, François Javier Guerra, Ramón Ruiz, Hans Bernhard Tobler, John Hart y yo. Yo es Alan Knight, por supuesto. Lo estoy citando. Partiendo de esa lista, que no por casualidad excluye a Adolfo Gili, a Lorenzo Meyer, a Arnaldo Córdoba, a Friedrich Katz y otra vez a Armando Bartra, Alan Knight afirma que, comillas, es interesante notar que los sintetizadores son todos extranjeros, la mayoría europeos. Si esa es la lista de los que se atrevieron, como dice, es la palabra que usa Alan Knight, es lógico que Knight y John M. Hart aparezcan como los exponentes de una corriente contraria a la que representan Jean Meyer, François Guerra y Ramón Ruiz. O, y aquí viene la descalificación, con un solo renglón descalifica a los otros autores que no aparecen en sus listas, incluido el propio Friedrich Katz. La marxista, representada en general por trabajos bastante esquematizados y carentes de datos originales de archivo. Eso dice Alan Knight. El carácter de los revisionistas de la primera tendencia, de la tendencia mayoritaria según Alan Knight, obliga, si les creyéramos a Tobler, a Jean Meyer, etc., nos obligaría a poner en tela de juicio el mismo concepto de revolución. Como ha explicado Luis Villoro, los historiadores revisionistas de diversas revoluciones han terminado por desechar la noción de la revolución como ruptura y recomienzo. Vista desde un periodo largo, según estos historiadores, la ruptura con el pasado habría sido más ilusoria que real. Y en fin, si la continuidad prevalece sobre el cambio, si la revolución no es un giro decisivo, si tiene lugar más en la mente de sus actores que en la realidad histórica, ¿sigue siendo el concepto revolución un concepto útil para la historia? Ahora bien, cambio de tema. El problema del revisionismo histórico de la Revolución Mexicana es que en las escuelas de historia, como a la que yo asistí, y en general las escuelas históricas de historia en México, solo leemos para definir el revisionismo a Enrique Flores Cano, a Álvaro Matute, a Alan Knight, es decir, a las interpretaciones del revisionismo, de esto que se llama revisionismo mexicano, y solemos quedarnos con la visión de la Revolución Mexicana.
Si abrimos la vista a otros horizontes culturales, encontramos que simultáneamente, en los años 60, 70, 80 y sobre todo en los 90, encontramos que a lo que se llama revisionismo en el resto de Occidente es una revisión de la historia estrechamente ligada a las versiones posmodernas de la historia. Los revisionismos sobre las revoluciones rusa, francesa y china, al menos los hechos sobre la revolución china desde Occidente, niegan justamente su carácter revolucionario, y niegan no solo el carácter revolucionario de estas tres revoluciones, sino incluso toda posibilidad de transformación radical desde abajo. Y por el contrario, los revisionistas se muestran crecientemente comprensivos con las tiranías. Voy a ejemplificar con un caso. El revisionismo histórico sobre la Alemania nazi. Hace unos años, cuando estaba en auge este revisionismo, en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, Pierpaolo Poggio mostró cómo esas versiones que niegan o minimizan el Holocausto, que banalizan Auschwitz y que reivindican el nazismo como mal menor frente a, comillas, la barbarie asiática y la atrocidad comunista, no son únicamente curiosidades ideológicas, sino piezas fundamentales del nuevo discurso neoconservador que va aparejado a la derecha neoliberal. En la academia, más allá de los negacionistas ultrapositivistas y de los conspiranoicos que asumen que la verdad histórica solo puede ser conocida por unos cuantos elegidos que conocen la conspiración, pues, fuera de estos, en la academia, el sustento teórico de este revisionismo es el relativismo histórico posmoderno, que privilegia el enfoque narrativo, que practica el refinamiento de la deconstrucción y que a fin de cuentas busca el olvido y la superación de la historia. Este relativismo no es ya el que nos enseñaron en las escuelas de historia, en los libros obligados de Collingwood, de Croce, de Ortega, sino su radicalización posmoderna que niega toda validez científica al conocimiento histórico y asegura que toda interpretación histórica es válida, confundiendo aposta interpretación con invención. En la práctica se abandona la investigación, la crítica de fuentes, la confrontación de fuentes e incluso la más elemental honestidad intelectual, porque si toda verdad es válida, ninguna lo es. Al convertir en política esta ideología que niega la verdad, el liberalismo logra que la mayoría de los ciudadanos acepten la idea de la relatividad del conocimiento y de la verdad, y logran también que la mayoría de los ciudadanos convengan que las instituciones políticas liberales, democráticas, modernas, son cada vez más racionales y aceptables. Si los políticos liberales logran eso, logran convencernos de eso, dice Slavoj Žižek, la discusión política se desplaza al ámbito de la cultura. Los derechos de los homosexuales, los derechos culturales de las minorías étnicas, los derechos de las ballenas, etc., despolitizando los temas fundamentales como la economía, la marginación, la violencia o las injusticias estructurales. ¿Por qué? Porque los políticos liberales han logrado imponer el consenso sobre la racionalidad del modelo político y económico inherente, que ya no necesita ser discutido, solo afinado y mejorado. Si ya no hay que discutir el régimen político, ni el modelo económico, y si las discusiones filosóficas se privatizan, es decir, se envían al ámbito de la discusión privada, la democracia liberal se convierte en el reino de los sofistas. Solo hay opiniones y cualquier referencia a la verdad es inmediatamente denunciada como totalitaria. En consecuencia, hoy tenemos una multitud de perspectivas, todas igualmente trivializadas, una serie de narrativas todas igualmente válidas, donde lo que realmente importa discutir y debatir queda diluido en la frivolidad. ¿A quién le sirve esta disolución de la posibilidad de verdad, este revisionismo que niega la revolución y la posibilidad misma de revolución? Para autores a los que he seguido, como Slavoj Žižek, Josep Fontana, Pierpaolo Poggio y Enzo Traverso, es muy claro: al sistema mundo, es decir, al capitalismo financiero y a la cultura política neoconservadora. Si definimos así el revisionismo, si eso es el revisionismo, y si la versión del revisionismo en México es efectivamente la negación de la revolución, que va de Jean Meyer, pasando por François Guerra, y llega a farsantes del tamaño de Macario Schettino, es natural que como historiador, Armando Bartra no puede estar en esa corriente.
pero tampoco, por supuesto, pueden estar en ella Friedrich Katz, Adolfo Gili y ni siquiera Hernando Córdoba. Armando Bartra aparece en el panorama de la historiografía de la Revolución con su introducción y sus notas a los artículos de Regeneración, a quien le puso el espléndido subtítulo de La corriente más radical de la Revolución de 1910 a través de su periódico de combate. Por el tema, por el año de su publicación, por la generación a la que pertenece Armando Bartra, el libro debería estar en esas listas de los fundadores del revisionismo si hacemos esa mezcolanza ideológica y todo lo metemos al revisionismo, ¿sí? El libro se publicó en 1972, en estos 6 años supuestamente fundadores. Para mí podría estar más bien, entonces, en aquellos libros a los que no debería caberles el término revisionistas, sino de una nueva lectura crítica y combativa, militante de la Revolución Mexicana. Y nada tan opuesto a lo que significa este revisionismo contrarrevolucionario que su libro México Bárbaro, publicado en El México Bárbaro, hay que ponerle el adjetivo que es lo que lo distingue de su referente natural, México Bárbaro de John Kenneth Turner, El México Bárbaro de 1996, que apareció muy oportunamente cuando empezaba a cobrar fuerza en México las versiones revisionistas y pseudohistóricas de los intelectuales al servicio del régimen, que buscaban por todos los medios convertir o hacer sexy al porfiriato y, de paso, descalificar la revolución y negar la posibilidad de la revolución en el presente. El libro de Armando Bartra prueba que lo mostrado en el histórico reportaje de John Kenneth Turner de 1911 era apenas un pálido reflejo de la esclavitud real de la mano de obra en las plantaciones tropicales porfiristas. El libro de Armando Bartra hace aparecer a La rebelión de los colgados de V. Traven como una non-fiction novel. Como también lo ha mostrado, por cierto, o lo mostró Jacques de Vos en su libro Oro Verde. En fin, Armando Bartra demuestra con fundamentos irrefutables, porque yo sí creo en la verdad en historia, si ustedes quieren, no verdad con mayúscula, pero sí en las verdades en historia. Armando Bartra demuestra con fundamentos irrefutables el carácter cipayo y entreguista del régimen. En efecto, la propaganda neoporfirista olvida u omite que el ciclo de gobierno de Porfirio Díaz coincide exactamente con la era del imperio, tal como la periodizó Eric Hobsbawm, 1875-1914. El porfiriato no cae en 1911, sino en 1914, cuando se echa del país a la dictadura militar de Huerta, que intenta continuar el porfiriato. Esta era del imperio, Eric Hobsbawm la caracteriza, o dice que está caracterizada por la división territorial del mundo entre las grandes potencias en colonias formales e informales y esferas de influencia. Y esta división del mundo tenía fundamentalmente una dimensión económica. En ese contexto, el papel de México, como el de otros países de América Latina, era la producción de materias primas para beneficio de los imperios. México era una semicolonia cuyos principales recursos y cuya infraestructura estaban en manos de transnacionales, que poco dejaban a cambio del saqueo, todo lo cual se justificaba con un discurso pretendidamente científico. Y no podemos eludir otros aspectos en los que el régimen porfirista actuó también como operador del imperialismo. El discurso de la necesidad científica para justificar sus decisiones, igual que en las metrópolis imperiales. La supresión de las libertades, la falta de democracia tras una fachada de normalidad institucional y electoral, la polarización económica que empobreció aún más a los pobres, los salarios de hambre, la ausencia de derechos laborales y la guerra de exterminio genocida contra yaquis, mayas, apaches y comanches, justificada con los mismos argumentos ideológicos, pseudocientíficos y organicistas, con las que los británicos, los franceses, los belgas o los estadounidenses justificaban al mismo tiempo la destrucción de naciones enteras. Hoy, que el régimen se acerca cada vez más al modelo porfirista, hoy que San Quintín y Ayotzinapa, que los megaproyectos y las mineras, que las reformas estructurales y la supresión de las libertades públicas, que la censura del periodismo independiente nos muestran que estamos otra vez en un ciclo porfirista, urge, más que nunca, recordar lo que era el porfirismo. Muchas gracias, Armando. Voy a empezar leyendo algunas citas, tomadas todas, citadas todas por Armando.
En primer lugar Stendhal dice: describir usos y costumbres deja frío. Hay que transformar la descripción en estupor, transformar la descripción en sentimiento. Es la primera cita. Acá es de Stendhal, pero la cité en el libro de Carlos Ginzburg. Creo haber aprendido que distancia intelectual y participación emotiva son actitudes no solo compatibles, sino que pueden retroalimentarse. Clifford Geertz: la habilidad de los antropólogos para hacernos tomar en serio lo que dicen tiene menos que ver con su aspecto factual o su aire de elegancia conceptual que con su capacidad de convencernos de que lo que dicen es resultado de haber podido penetrar, o si se prefiere, penetrados por la otra forma de vida, de haber de un modo u otro realmente estado ahí, y en la persuasión de que este milagro invisible ha ocurrido, y en la persuasión de que ese milagro invisible ha ocurrido es donde interviene la escritura. Y una cuarta cita, esta del propio Armando. Para mí, dice Armando, en la historia no solo está la clave de la inteligibilidad, sino también nuestro fundamento. El hombre no es, en primer lugar, un animal racional o político, sino un animal histórico. En el principio no era el verbo, en el comienzo era la historia, que es nuestro modo de ser en el tiempo. Creo, con Sartre, que la dialéctica es histórica o no es. En el fondo, siempre estamos hablando de historia y solo podemos hablar de historia porque somos historia. Estas 4 citas dan cuenta de una concepción, no solamente de cómo leer la historia, sino principalmente cómo escribirla. Y Armando tomó la manera más difícil de escribir la historia. Su libro, Los Nuevos Herederos de Zapata, un libro reciente, de los más recientes de la historiografía de Armando, es un libro que cuenta la historia del movimiento campesino de 100 años, un poquito menos, de la revolución a principios del siglo XXI. 100 años del movimiento campesino. Y en efecto, leyendo el libro, tenemos la impresión todo el tiempo de que el autor estaba ahí. Incluso se habla de cosas que pasaron en 1910-17. Pero no hay ninguna duda que a partir de 1970 lo que nos relata son cosas en las cuales Armando estuvo ahí. Fue parte del movimiento campesino, lo siguió, lo estudió al mismo tiempo que participaba en él. Y al final escribe un libro que se llama Los Herederos de Zapata, que por supuesto es un libro incompleto. Y después tiene que asestarnos otro que se llama Los Nuevos Herederos de Zapata, porque el movimiento campesino no terminaba. Y creo que ya está preparando Los Hijos de los Nuevos Herederos de Zapata, que tendremos contra la mujer del vampiro, que tendremos que leer dentro de algún tiempo. Pero lo que me parece muy importante es decir que en esta historia, no solamente por su valor narrativo que tiene, porque nos convence a los lectores de que en efecto estuvo ahí, sino por un valor más amplio, más que el estilo literario, que es bueno, y es por la profundidad teórica, que está presente sin necesidad de interrupciones, de abstracciones complicadas o de difícil lectura. Pero está presente, y quienes conocemos a Armando
Sabemos que ese análisis teórico proviene de un estudio que se clava en el análisis de la economía, de la sociología de esos movimientos. Por ejemplo, lo más elemental, para hablar del movimiento campesino hay que tener una idea de qué es el campesino. Parece una obviedad, sin embargo, en el caso del libro de Armando, y quienes conocemos su trabajo, sabemos que detrás de la idea de campesino hay todo un conocimiento de la economía, incluso de la microeconomía familiar del campesino. La unidad económica campesina, estudiada por Chayanov en Rusia 100 años antes, pero que él retoma para tratar de explicar qué es lo que está pasando con los campesinos en México alrededor de los años 70. Y retoma esa existencia de los campesinos y contradice los esquemas marxistas en boga que planteaban un esquema en el cual los campesinos no cabían. Y otros teóricos prefirieron decir, bueno, pues si no caben es que no existen, o van a dejar de existir pronto. Pero ahí estaban bien tercos los campesinos y hacían movimientos y de repente parecían conservadores. Y además era muy difícil entenderlos como una clase social. Y para entender qué es lo que pasa con los campesinos, quiero leerles otra cita de Armando que me parece muy clara. Dice: la especificidad histórica y estructural de los campesinos modernos hace de ellos una clase peculiar, que en contraste con la burguesía y el proletariado, gestados por la relación capitalismo más simple y paradigmática, tiene una base económica compleja y abigarrada. A diferencia del obrero, el campesino se inserta en el sistema por mediaciones múltiples y heterogéneas, donde se combinan la extracción del excedente a partir de la compraventa de bienes y la generación de plusvalía por medio del trabajo asalariado, mecanismos que se entreveran y complementan, desplegándose de diferentes maneras en el mercado de tierra, de productos, de servicios, de trabajo, de dinero. Uno de los efectos de esta base económica compleja es que el campesinado puede conformar una clase social sin que cada uno de sus miembros deba estar inserto en la totalidad de las relaciones que definen su clase. Dice más adelante: las razones para llamar clase a un conglomerado tan diverso las aportan las insurgencias campesinas de la historia reciente. Porque cuando extensos grupos humanos participan de relaciones técnicas, económicas, sociales y culturales que los confrontan con otros grupos y definen distintos comunes, tienden a confluir en movimientos donde las coincidencias se imponen sobre las divergencias. Y si esto no cabe en el concepto de clase, peor para el concepto. Un componente paradigmático de las condiciones de la condición campesina es el control formal y material sobre el proceso productivo, sobre procesos productivos agropecuarios y artesanales, etc. Dice esta concepción, esta visión de los campesinos, algo que me parece muy importante y que no proviene de la reflexión teórica, sino de la observación empírica de lo que está pasando. Los campesinos existen como tales porque como tal se manifiestan en los distintos movimientos, porque los movimientos campesinos tienen cosas en común a pesar de que en su forma de existir tengan diferencias tan grandes. El trabajo de confrontar
las verdades teóricas es un trabajo muy arriesgado. Lo más fácil siempre es tomar el modelo y simplemente aplicarlo. El problema es que hay un trabajo de investigación, de conocimiento empírico de los hechos, que muestra que los esquemas no son suficientes. Y entonces hay que romper el esquema. Hay que atreverse a romper el esquema. Y hay que atreverse a decir que lo que habíamos creído hasta entonces no estaba bien. Y eso es lo que pasó en esa crisis del pensamiento marxista de la segunda mitad del siglo XX. Y ese rompimiento con los esquemas del marxismo puede hacerse simplemente de una manera superficial, de crítica ideológica, o puede hacerse con una investigación que muestra los hechos, que muestra en los hechos que el esquema no funciona y que hay que replantearlo. El trabajo de Armando, el de este libro en particular, de los 100 años del movimiento campesino, es absolutamente único. No hay otro libro que se le parezca. Hay libros parciales, hay libros que se refieren a un periodo o a otro, pero no hay otro libro que se proponga contar, relatar con bases, con fuentes originales, a veces demasiado originales, como que el autor haya estado ahí, para narrar esta historia de 100 años. Y el hecho de que haya este reconocimiento de esta realidad, de este largo plazo del movimiento campesino, tiene que significar el proponer una forma de escribir la historia para otros ámbitos, para otros sectores, para el conjunto de la historia nacional. Es una propuesta metodológica compleja que tiene en el centro una convicción política militante. Armando es filósofo, es economista, es profesor, es narrador, es escritor, pero en el centro es un militante del movimiento o de los movimientos sociales, en particular del movimiento campesino. Sus reflexiones teóricas, filosóficas, lo que hacen es hacernos comprender cómo fue ese proceso. En particular, este libro, Tomarse la libertad, es el que muestra más claramente ese rompimiento a través de un, para mí, absolutamente inesperado acercamiento a Sartre. Pero es que Sartre era precisamente eso, alguien que era capaz de romper sus esquemas previos, pero poner en el centro su práctica política. Sartre será recordado por sus obras, pero será recordado también como el filósofo ya famoso que ya había rechazado un premio Nobel, que se ponía a repartir la causa del pueblo en las calles de París. Será recordado por eso. Y no es poca cosa el pensar que eso puede estar en el centro de una obra científica, social, literaria, testimonial. La consigna de convencer al lector de que estaba ahí va más allá del simple hecho de testimoniarlo, como en el caso de la antropología. Yo voy a contarles la vida de otros, de otras culturas, porque he estado ahí. Sino voy a contarles esta misma historia, la nuestra, la que vivimos, porque estamos todos aquí y porque estamos comprometidos. Y eso nos lleva a una idea del compromiso intelectual que está un poco pasada de moda, incluso que ha sido muy criticada, y que sin embargo, más que nunca ahora en estos días que vivimos, importa recordar que no es algo que simplemente haya pasado de moda, sino que sigue siendo una exigencia para los intelectuales que hablan del país, que hablan de la sociedad, y que no hay más remedio que tomar partido.
No hay más remedio. El que no toma partido no entiende, no puede entender lo que está pasando. Por eso creo que la metodología de Armando es una metodología muy difícil de seguir y que sin embargo es la única posible para profundizar en el campo de estudio de la sociedad y particularmente de los movimientos sociales. Gracias.